Oli, esta es mi primera vez en YouTube. No sé exactamente cómo va a salir, no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero tengo muchas ganas de empezar este proyecto y quiero hacerlos parte de él. Se estarán preguntando qué estoy haciendo aquí, por qué se me ocurrió hacer un video de YouTube y de qué quiero hablarles a partir de la descripción de aquí abajito. Pues bueno, antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Vi Cervantes, soy creadora de contenido, soy cantautora y en este momento estoy dedicándome a la música. Hace unos cuantos meses, años, no estoy segura, desarrollé un taller enfocado en el desarrollo de la creatividad. Ese taller estaba pensado para personas que tenían muchísimas ganas de crear arte, pero que por alguna razón había partes de sí mismos en su psique, en su vida, que no les permitían desarrollar su creatividad a su mayor potencial. Entonces yo hice un curso, lo iba a ofrecer tanto de manera independiente como a través de otra productora, bueno, un grupo de personas con las que iba a colaborar. Nunca se pudo. Eventualmente empecé a escribir un libro enfocado en este tema, en estrategias para desarrollar la creatividad, pero ya no solo enfocado a lo artístico, sino enfocado también a la vida diaria. Y de eso es lo que van estos videos que quiero hacer, ayudarles a poder conectar un poquito más con su creatividad, a buscar estrategias para desarrollar su creatividad y de la mano ir autoconociéndose e introspectando y sanando. Les voy a platicar un poquito quién soy, qué hago y por qué me nació el gusto por hablar de la creatividad, aplicar estas estrategias en mi vida y eventualmente compartirlas. Yo toda la vida he estado enamorada del arte, me encanta la música y sobre todo me encantan las letras. Yo estudié letras y filosofía. Básicamente yo entré a la carrera de letras y me enfoqué en lo que es la filosofía, pero sobre todo en temas como la hermenéutica, la semiótica y la ontología. ¿Por qué? Porque me interesa investigar el ser, porque me interesaba entender la conciencia. Pero bueno, antes de eso, quiero contarles un poquito de mi historia, porque creo que es importante entender quién soy y el por qué llegué hasta aquí. Bueno, para mí eso es importante, güey. Entonces voy a platicarles un poquito. Yo nací en una ciudad. Desde chiquita me he desenvuelto en la metrópolis. He sido una persona que ha estado en contacto con todo lo que una ciudad se supone que representa. Desde chiquita yo quería dedicarme a bailar, a cantar, me metían a clases de canto, me metían a clases de baile y yo soñaba mucho con ser de esas niñas actrices, ¿saben? Yo en ese tiempo tenía una vida económica bastante estable, ¿no? Tenía un papá, tenía una mamá, tenía hermanas y mi vida estaba bien, básicamente, al menos desde la perspectiva de una niña chiquita. Sin embargo, mi vida básicamente cambió súper cabrón cuando cumplí 9 años, porque nos mudamos a la costa, a una playa, un pueblito en la playa. Para mí eso fue un shock porque pues yo sí tenía muy arraigada la forma de vivir en la ciudad y llegar a un lugar tan tranquilo y relajado como es una playa, pues la neta me sacó mucho de mi zona de confort, ¿saben? Pero bueno, el punto es que para mí eso representó la gran catástrofe porque a partir de entonces mi vida cambió completamente. No solamente a nivel económico mi vida cambió porque aparte ya no teníamos casa y habían vendido muchísimas de nuestras cosas, sino que empecé a crecer y empecé a observar realmente la situación de mi familia. O sea, básicamente yo no me había dado cuenta que mis papás tenían un pésimo matrimonio y que ese matrimonio estaba pendiendo de un hilo. Fue hasta que nos fuimos a vivir para allá que yo realmente vi la situación de mi papá y mi mamá y entonces todo se desmoronó porque eventualmente mi mamá no podía seguir con esa vida y nosotros tampoco. Mi papá perdió todo, perdió sus trabajos, perdió su dinero, perdió casas, perdió carros, básicamente nos dejó sin nada. Todo por una mala administración de sí mismo y una pésima relación consigo mismo y falta de amor propio. Eventualmente mi mamá se separa de mi papá y tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a vérselas por sí misma porque todavía le quedaban 3 niños chiquitos. Yo tengo 2 hermanas mayores y 2 chiquitos, yo soy la de en medio. Entonces, cuando mi mamá empieza a trabajar y mi papá decide desaparecer de la foto, a mí me toca empezar a ser mamá de mis hermanos, ¿no? Entonces, básicamente yo dejo de ser esa niña y empiezo a ser una adulta a la edad de 12 años. Justamente a esa edad también tuve mi primer episodio de depresión, tuve mis primeras crisis de ansiedad y pues empecé a ser un adulto chiquito. Yo desde chiquita pues me encantaba, les digo, bailar, cantar, pero en esa época fue cuando más introspectiva me puse, cuando más ansiedad social desarrollé, cuando más me la estaba pasando mal en la vida. Así que la forma que yo encontraba para estar en un espacio de confort y sentirme bien era leyendo. Yo empecé a leer novelas juveniles, obviamente. Me gustaba leer los libros de español de la primaria, pero pues cuando llegaron las novelas juveniles a mi vida, yo me enamoré completamente. Esa era mi forma de escape. Yo siempre buscaba escaparme de la vida a través de las fantasías. Me encantaba imaginar, me encantaba
dedicaba a crear mundos, escribía historias donde yo era la protagonista, pero yo no era yo y mi vida no era mi vida. Empiezo a enfrascarme de literatura, empiezo a leer muchísimo, empiezo a escuchar muchísima música, porque ya me gustaba escuchar música, pero fue hasta que estaba en la secundaria que empecé a conocer a más personas y gustos musicales diferentes. Empecé a escuchar música en inglés, empecé a aprender inglés por mí misma. Eso realmente fue hermoso porque gracias a la música fue que yo aprendí inglés. O sea, no fui a escuelas más que el inglés que me enseñaban en las escuelas públicas a las que iba, pero yo el interés por querer entender lo que estas personas de otro idioma estaban diciendo fue lo que me motivó a aprender inglés. Entonces, bueno, de ahí empecé a escuchar más música. Eventualmente entro a la prepa. Yo siempre tenía este enfoque de querer hacer arte, pero para ese punto de mi vida, como económicamente no estábamos en el mejor lugar, yo empecé a olvidar ese sueño, ¿saben? Lo empecé a ver muy difícil. Aparte empecé a compararme con otras personas y a decir, no, güey, es que ella es mejor que yo, él es mejor que yo, esta persona sí sabe y yo no. Entonces yo cada vez más alimentaba esta inseguridad y esta falta de amor propio hasta el punto en el que yo no creía que podía lograr nada de eso. Fue entonces cuando yo decidí que según quería estudiar arquitectura, güey. Pero no, yo no quería estudiar arquitectura, yo quería cantar, yo quería hacer arte, yo quería vivir del arte. Entonces, entro a la prepa y conozco muchísimas personas interesadas en el arte también. Mi escuela era como un Hollywood Arts playero porque todas las TAEs, todos los talleres estaban enfocados al arte. Básicamente yo estaba rodeada de gente artística y yo decía, güey, claro, ahí me empecé a motivar y empecé a decir, güey, sí puedo hacer algo con el arte, sí puedo dedicarme al arte. Y empecé a cuestionarme si realmente quería estudiar arquitectura porque era buena, ¿saben? Esa es la cuestión también. Uno es bueno en muchas cosas, pero no porque seas bueno significa que te apasione o que eso sea lo que tienes que dedicarte. Eventualmente yo empecé a considerar dedicarme a la música, en hacer música, en hacer algo relacionado con el arte. También me metí a clases de literatura, entonces ahí también empecé a expandir mi conocimiento en la literatura, empecé a leer clásicos, empecé a leer literatura mexicana y fue súper bonito, fue una etapa hermosa de autodescubrimiento. Pero pasó un evento canónico que me hizo olvidarme completamente de esto. Por aquella época mi mamá tenía un novio, ¿no? Yo tenía alrededor de 17 años y ese novio era red flag. Pero bueno, el punto es que ese señor como que tenía un interés por mi gusto por la música, porque según él había grabado un disco muchos años y que a él siempre le encantaba la música, etcétera, etcétera, ¿sabes? Una persona bastante narcisista que se aprovechó de la vulnerabilidad de una familia. El punto es que este güey quiso, según, ayudarnos a que yo grabara un demo, una canción, pero todo lo hizo primero conmigo, una niña ingenua con una necesidad de un papá, con una necesidad de protección y que aparte tenía un sueño que quería cumplir. Entonces, esta persona quiso manipularme para que yo fuera a donde él estaba, pero no contaba con que yo tenía mucha confianza con mi mamá y yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No le vamos a decir que voy a ir contigo, pero voy a ir contigo y vamos a ver eso. Entonces, obviamente, cuando vio a mi mamá fue como, para no hacerse las largas, se previnieron demasiadas cosas, pero este señor al final de cuentas sí terminó haciendo algo y pues terminó cruzando mis límites y pues cometió un conmigo. Entonces, pues eso básicamente para mí fue un trauma intenso, porque a partir de ese momento yo empecé a tener un repele por la música y entonces cambié completamente mi idea del futuro, mi panorama y decidí que iba a estudiar letras, porque fue la segunda cosa que me encantaba y amaba, entonces para mí fue fácil decir, bueno, pues estudio letras y aparte estudio letras en un lugar que no es aquí y me regreso a la ciudad de donde vengo y aparte me alejo de estas personas malévolas porque yo de cierta manera pensaba que lo que estaba mal en mi vida era el lugar, porque ese lugar fue el que me trajo las peores cosas según de mi vida en ese momento y prefería irme y huir sin saber que it's me, hi, I am the problem, it's me, como dice la Taylor, y pues me fui a estudiar letras. Ya en mi carrera de letras, pues yo al principio quería ser periodista. Sí, güey, periodista, o sea, neta. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero investigar los casos que existen en las iglesias. Quiero estudiar esos casos que le pasan a los niños, yo quiero dedicarme a ello y me apasioné mucho por ese tema. Entonces yo me quedé en la carrera, pero empecé a cambiar constantemente de enfoques. Primero quería periodismo, después quería investigación literaria, luego me hice un novio cineasta. Así es, amixes, me hice un novio cineasta y entonces tu tía aparte estudiaba cine en sus ratos libres, porque yo me iba a la escuela de este novio y me hice amiga de toda su escuela, de todos sus amigos, porque como yo estaba sola en esa ciudad, pues este pequeño hombre me abrazó y me dijo, yo te cuido. Y pues mi mundo se empezó a rodear alrededor del suyo. Entonces, bueno, yo me iba
a hacer cortos con esta persona, yo empecé a involucrarme en la creación de cortometrajes, empecé a probar en el guión, empecé a probar en la dirección, tengo un corto de hecho, empecé a probar en la dirección de arte, empecé a probar en la actuación, porque a mí siempre también me gustaba interpretar y actuar, entonces empecé a trabajar como actriz y empecé a probar diferentes cosas, el mundo del cine, y me fascinó, me encantó, porque desde antes yo ya quería ser cineasta, bueno, no cineasta, más bien cinéfila. Yo ya estaba empezando y con este muchacho, yo me volví la más cinéfila mamadora del mundo. Y bueno, empecé mi carrera como cineasta, a la parte que tenía mi carrera como letrosa. Mientras yo estaba estudiando letras, también empecé a enfocarme en diferentes, pues ahora sí que áreas. La lingüística nunca fue mi principal interés, siempre fue la literatura, pero empecé a estudiar literatura en español, empecé a estudiar literatura francesa del romanticismo porque era una que me fascinaba y empecé a cambiar de tesis. Pero ya más o menos a mediados de la universidad decidí que de lo que quería hacer mi tesis era de las adaptaciones cinematográficas, o sea, estudiar el lenguaje literario adaptado o transformado a un lenguaje cinematográfico. Y empecé a leer muchísimo de eso, ¿no? A investigar demasiado porque a mí me interesaba mucho esta arte narrativa. Empecé a estudiar básicamente la narrativa desde la perspectiva del cine y me empezó a fascinar muchísimo. Entonces yo como que pensaba que iba a ser algo relacionado con eso. La música yo la dejaba de lado, yo seguía escuchando música porque yo soy una amante de escuchar música nueva, música rara, música experimental, entonces yo me la pasaba escuchando música. Y yo escuchaba música y yo así como de, güey, qué buena banda, etc. Pero no había regresado al canto ni a tocar guitarra, era como un hobby, ahí de vez en cuando cada que me acordaba y cuando tenía tiempo. En esa época yo estaba todavía pasando por situaciones de salud mental horribles, condiciones terribles, pero, o sea, hacía un chingo de cosas con tal de ignorar eso. Pasa el tiempo, termino con este novio, entro en otro episodio de depresión de lo más intenso de mi vida, pero aquí fue donde yo toqué fondo. O sea, esta fue neta la vez que, güey, ya no pude. Entonces, pues por esos tiempos yo empecé también a tener más amigos en mi universidad, empecé a cotorrear con más gente porque pues mi vida ya no dependía de este muchacho, entonces empecé a tener más amigos y empecé a conectar con más personas en mi escuela. Fue entonces cuando pues empecé a salir con una persona que era de mis mejores amigos y pues nos enamoramos y nos gustamos mucho y fue una forma también de evadir nuestros respectivos duelos de nuestras parejas y aparte también una forma de sentirnos menos solos. En fin, esa es otra historia, pero el punto es que justo mi relación con esta pareja coincidió con la pandemia. Entonces, conforme iniciaba la pandemia, él y yo empezamos un proceso sin querer queriendo de introspección y de sanación. Juntos empezamos a explorar lo que viene siendo el uso de psicodélicos para sanar psicológicamente, para trabajar e introspectar, y a la par él empezó a leer cosas sobre la conciencia, a Terence McKenna, empezó a estudiar cómo es que funcionan los psicodélicos y las plantas medicinales para este tipo de trabajos introspectivos y de sanación, empezó a leer sobre chamanes, o sea, él se empezó a enfrascar de todo esto. A la par yo estaba recuperándome de un desorden alimenticio, estaba recuperándome de una etapa bien oscura en mi vida y pues empezamos a trabajar juntos. Decidimos que íbamos a hacer un trabajo en conjunto de exploración de psicodélicos, íbamos a estarnos haciendo viajes constantemente y después íbamos a trabajar con la información que teníamos para entendernos y pues poder empezar a jalar los hilos de nuestra conciencia y nuestra mente para sanar y vivir mejor y dejar de ser personas miserables. Ese era nuestro plan. Y a la par nos empezamos a conocer demasiado. Entonces, bueno, para esa época esto es importante porque en esa época algo que a nosotros nos conectaba era la música, el gusto por la música, el gusto por explorar música nueva y siempre nos estábamos compartiendo música. Eventualmente, yo te estoy contando mi historia aquí, pero bueno, es que es necesario para mí. Eventualmente, cuando empezamos este proceso de introspección en la pandemia y de sanación, él empezó a tener las ganas de aprender guitarra. Entonces se compró una guitarra y a la par me decía, hay que aprender y que no sé qué. Yo siempre intentaba aprender guitarra y luego la dejaba. Eso me pasó como unas 5 veces, pero esta vez fue como de... podría ser esta vez. Entonces él se compró otra guitarra, me regaló la que tenía y yo solita en mi casa empecé a aprender guitarra, a aprenderme canciones que me gustaban y de repente me acordé que a mí me gustaba cantar. Y yo dije, un momento, y si pues no tengo nada que hacer, pues estoy encerrada en mi casa, es pandemia, sí tengo clases, pero bueno, y si retomo mis clases de canto y empecé a tomar clases de canto con una de las mejores coaches vocales, Pili Noceda, que se las recomiendo si les encanta el canto. Con ella sigo tomando clases de canto, es una maravilla esa mujer. Entonces empiezo a tomar mis clases de canto, empiezo a recordar que yo amo el arte y pues una vez más empiezo a cambiar mi enfoque de estudios. En ese momento también tuve algo que se llama la muerte del ego, que más adelante igual les puedo hablar de eso. Bueno, tuve esta muerte del ego
fue que me di cuenta que era una reverenda ignorante. Güey, yo era una narcisista que siempre se quería sentir mejor que otras personas porque yo decía, bueno, tal vez no soy bonita, pero soy inteligente y soy lista, ¿no? Y yo me sentía mejor que otras personas según porque yo era lista. Entonces tenía una altanería, una pretensión horrible que yo me creía que lo sabía todo, cuando realmente era una ignorante, güey. O sea, mi sistema analítico, mi sistema crítico estaba terriblemente, güey, o sea, neta, no. Entonces, ese periodo también a mí me ayudó mucho a reconocer primero que era una ignorante, a reconocerme como estudiante y a abrirme a aprender verdaderamente. La primera vez que leí a Nietzsche me costó, no saben cuánto. Hubo un momento en el que me rendía, en el que dije, ¿sabes qué, güey? Yo creo que no estoy hecha para el conocimiento, yo creo que nunca voy a poderle entender a Nietzsche, pero seguí leyéndolo y leyéndolo y leyendo más y más y más y más hasta el momento en el que pude entenderlo. Aparte de que las conversaciones con esta pareja que tenía me llenaban muchísimo de información y teníamos mucha retroalimentación. Fue magnífico, fue hermoso, fue un gran periodo. Entonces, bueno, empiezo a enfocar de nuevo mi carrera, empiezo a meterme a clases de filosofía porque yo dije, ¿sabes qué? A mí esto es algo que me interesa la conciencia, el yo, la interpretación, la semiótica. Entonces empecé a tomar clases de filosofía dentro de mi carrera, porque yo tenía facilidad de tomar clases de filosofía. Empiezo a estudiar filosofía, empiezo a entender más de la conciencia y empiezo a desarrollar ahora una tesis enfocada al yo, al desarrollo de la personalidad, a la expansión de conciencia, pero pues obviamente yo estudiaba letras, ¿no? Entonces decidí que iba a utilizar o música o que iba a o sea, una canción, un álbum. Sobre todo en esa época estaba escuchando mucho a Halsey, el de If I Can Have Love, I Want Power, y yo pensaba hacer un análisis hermenéutico desde esta perspectiva, ¿no? Después lo cambié a una novela gráfica que adoro y me encanta, que se llama Prometea, de Alan Moore, y así la fui cambiando, hasta que eventualmente sí que no iba a ser tesis, pero bueno, esa es otra historia. Ya para hacerles más tranqui este pedo, yo seguía aprendiendo canto, seguía aprendiendo música, pero por hobby, y yo decía, güey, pues yo creo que me voy a dedicar a dar clases, ¿no? Porque pues ya doy talleres de creatividad, bueno, de creación literaria, pero eventualmente la vida dio un giro y pues tuve que terminar con esta persona con la que andaba y fue mi evento canónico, güey. Para mí fue mi evento canónico porque gracias a eso descubrí realmente qué era lo que quería hacer. Antes de terminar con esta persona yo tuve una crisis existencial donde yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Literal, yo dije, güey, ya terminé la carrera, que era lo que tanto, o sea, ya cumplí mis metas. Las metas que yo tenía a corto plazo, que eran de 5 años, ya las cumplí. De hecho, yo desde chiquita yo pensaba que no iba a durar más de 25 años en este mundo. Se los juro, yo incluso tenía planeado el cómo me iba a ir de aquí. Pero eventualmente empecé a desarrollar amor por la vida conforme iba sanando. Entonces, cuando ya llegaron los 24, yo dije, güey, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, quiero ser maestra, no, ya voy a acabar la carrera, ¿qué voy a hacer? Entré en una crisis horrible y tuve unas depresiones terribles, pero eventualmente empecé, o sea, poco a poco escribir música. O sea, yo siempre he escrito poesía, eso es algo que no mencioné, poesía y narrativa, pero nunca había escrito música. Y de repente una vez se me ocurrió hacer música, crear una canción y otra y otra y otra y otra y empecé a escribir. Entonces, a partir de esa crisis, escribí una canción que se llama Las Chicas Tristes, que es parte de mi primer EP. Y pues escribí sobre esta historia, este momento en mi vida. Eventualmente, pues caí en cuenta de que tal vez no me quería dedicar a las letras. No sabía qué quería hacer con mi vida, pero no quería ser maestra, no quería ser investigadora. Seguí leyendo sobre chamanismo, seguí leyendo sobre neurociencia, me aventé a Greenberg, me aventé a Hegel, me aventé psicología transpersonal. Empecé a aprender de la conciencia más. No sabía qué iba a hacer con mi vida, pero yo sabía que ese tema me interesaba por mí, porque quería entenderme. Entonces empecé a leer más sobre eso. Termino la carrera, duró unos meses sin saber qué onda con mi vida, termino mi relación con esta persona y entonces es cuando me cae el balde de agua fría. Yo empecé a subir videitos míos cantando a otras redes sociales y eventualmente me di cuenta que se me hacía muy divertido crear contenido. Entonces empecé a hacer contenido y así esporádicamente de vez en cuando, y luego empecé a seguir escribiendo en este duelo de esta relación, seguí escribiendo, empecé a hacer más canciones y yo como que poco a poco empecé a entender que yo algo quería hacer en la música, que algo tenía que decir a través del arte y que yo lo sabía desde chiquita. A la par de que sigo teniendo viajes con psicodélicos y empiezo a explorar lo que es el misticismo y el ocultismo de la mano de escuelas místicas que tienen que ver con la energía, con los temas de los aquelarres y todo eso, empiezo a investigar y empiezo a experimentar, empiezo a conocer muchas personas que me empiezan a guiar en este camino de autodescubrimiento y de pues crecimiento y sanación. Y pues eventualmente, después de muchos procesos, de muchas situaciones, varios meses, situaciones en donde no sabía si regresar con mi ex o no porque
él y yo nos queríamos mucho. El problema era que no podíamos ser nosotros mismos, estas nuevas versiones que habíamos construido, porque él me veía como la vi chiquita y yo lo veía como esta persona que yo conocía, pero ya no éramos esas personas. Necesitábamos neta quebrar estas imágenes y perspectivas que teníamos el uno del otro, dejar de depender de esas imágenes. Entonces era alejarnos completamente. Cuando yo me alejo de esta persona, entonces es cuando me abrazo realmente en esencia y digo, esta soy yo realmente. Y esta que soy yo realmente, güey, quiere hacer cosas con la música. Quiere dedicarse al arte, quiero escribir, quiero escribir mi poesía. Ok, aquí se cortó y no puedo seguir el hilo de lo que le estaba hablando, pero el punto es que gracias a que rompí con esta persona, logré encontrar realmente mis pasiones y lo que me gustaba y empecé a experimentar en desarrollar mis habilidades creativas y mis habilidades artísticas. Entonces yo con estos videos mi intención es compartirles estas herramientas, estas experiencias para que ustedes decidan si las aplican en su vida o no, para que ustedes decidan si esto les funciona o no. Mi intención es que este video llegue a quienes lo necesitan, ¿ok? Yo solamente quiero ser como esa sincronía que te aparezca en tu algoritmo, que te venga a recordar lo que tú ya sabes y pues a partir de mi experiencia, de las cosas que a mí me sirvieron, tú decidas si esto lo aplicas en tu vida o no. Yo estos videos no los grabo con guión, los grabo con un mapita, pero no con un guión, entonces yo la información que a mí me esté bajando y que yo esté sintiendo que es importante compartir, se las voy a compartir. Si no te interesa este contenido o esta información, déjalo ir, no pasa nada, pero yo lo intenciono para que este video encuentre a las personas que tienen que encontrar y comparte esta información con quienes tienen que conectar. Y pues nada, estoy emocionada, estoy feliz de empezar este nuevo ciclo. Se llama Espíritu Creativo porque todos tenemos un espíritu creativo dentro de nosotros con el cual conectar, porque es parte de nuestra esencia. Y pues es mi forma también de reconocer mi experiencia y compartirles a ustedes esas cositas que a mí me hicieron mucho bien y que puede que a ti también te funcione. Entonces nada, es todo. Espero que si estás interesado en esto te quedes aquí. Espero que algo de aquí te sirva y pues te veo en los siguientes videitos, bebé. Besitos, bye.